Antes de que existiera la Gran Colombia, antes de que Bolívar cruzara los Andes, antes de que alguien se atreviera a gritar independencia en América, existió otro libertador. Fue capitán de un imperio, general de una revolución y generalísimo de una patria que aún no existía. Luchó en las tres grandes revoluciones de su época: la Revolución de Independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y la Revolución de Independencia Hispanoamericana. Soñó con liberar un continente y casi lo logra. Pero su historia no tiene estatuas ni himnos. Tiene una celda y una traición. Esta es la vida del primer libertador de América, el primer venezolano universal, Francisco de Miranda. Nació en Caracas, Venezuela, en 1750. Hijo de un comerciante canario y una madre criolla de buena familia. Su padre era un comerciante acomodado, pero no era noble. Y en la Venezuela colonial eso pesaba. No bastaba con tener dinero, había que tener apellido, sangre y conexiones. Desde pequeño, él mismo se había dado cuenta que era distinto. Mientras otros niños jugaban a los soldados, él leía historia clásica, Esparta, Cartago, Roma. Mientras la élite se peleaba por cargos coloniales, él soñaba con libertad. Desde joven hablaba varios idiomas y le llamaban la atención muchas disciplinas. Estudió latín, francés, filosofía, matemáticas, teología, y entre tanto estudio y reflexiones se obsesionó con una idea peligrosa para alguien nacido bajo corona: la libertad del individuo. No era el típico criollo ambicioso que buscaba poder dentro del sistema. Miranda quería tumbar el sistema entero. Por eso, a los 21 años, cruzó el Atlántico, rumbo a España, rumbo al ejército, y sin saberlo, rumbo a convertirse en un ciudadano del mundo. En 1771, a los 21 años Miranda llegó a España. El plan era sencillo: hacer carrera militar. Y en teoría lo tenía todo para lograrlo: educación, disciplina, ambición. Pero había un problema. Miranda pensaba demasiado y se hacía de notar luego de haber aprendido lo básico de la vida militar. Quería presentarse para el grado de capitán, así que se dedicó a estudiar táctica, arte militar, arquitectura defensiva, fortificación, artillería e ingeniería. Finalmente, le concedieron el rango de capitán y fue asignado al regimiento de infantería de la Princesa. Durante esa época, vivió su primera hazaña militar en el sitio de Melilla. Las tropas españolas lograron rechazar a las fuerzas del sultán de Marruecos. Miranda presentó a su comandante un plan arriesgado para inutilizar la artillería enemiga, una especie de operación comando que él mismo estaba dispuesto a liderar. En su primera experiencia de guerra, entendió cómo funcionaba de verdad un ejército imperial y también lo que no funcionaba. Cómo la nobleza mandaba sin mérito, cómo se compraban los rangos y cómo los criollos como él siempre eran tratados como ciudadanos de segunda. Eso no le gustaba y Miranda no era de los que se quedaban callados. Como dije antes, pensaba demasiado, leía demasiado, escribía demasiado. De hecho, llevaba un registro detallado de su vida y reflexiones. Hoy lo conocemos como el Archivo de Miranda. Y claro, eso empezó a incomodar. Lo acusaron de contrabando, de leer libros prohibidos, de tener ideas peligrosas. Hasta lo investigaron por delitos contra la fe. No lo encarcelaron, al menos no todavía. Pero sí lo enviaron lejos, a Cuba. Y fue allí donde entendió algo: el sistema no iba a cambiar desde dentro. Así que en 1783 lo dejó todo. Renunció al ejército y se fue a América del Norte. Justo cuando los estadounidenses acababan de ganarle la guerra al Imperio Británico. Miranda quería ver con sus propios ojos cómo se hacía una revolución de verdad. Fue testigo de cómo unos colonos mal armados lograban lo impensable: derrotar al imperio más poderoso del planeta. Miranda quedó fascinado. Quería entender cómo lo habían logrado. Quería ver cómo se construía una república desde cero. Y por supuesto, quería participar.
No peleó en Lexington ni en Yorktown, pero sí participó en una de las campañas aliadas más importantes del conflicto, la toma de Pensacola. En 1781, mientras servía bajo las órdenes del general español Juan Manuel de Cajigal, Miranda luchó junto a tropas hispanas y criollas contra los británicos en la Florida Occidental. Aquella victoria fue decisiva. Cerró el flanco sur del conflicto, debilitó al Imperio Británico en el Caribe y fortaleció indirectamente la causa estadounidense. Mientras las 13 colonias celebraban su independencia, Miranda ya estaba escribiendo su propio manual de revolución. Tomaba nota, hablaba con generales y, sobre todo, observaba una idea que lo obsesionaba. Si ellos pudieron liberarse de un imperio, ¿por qué no nosotros? Desde Estados Unidos cruzó a Europa. Londres era como la capital de los exiliados políticos, monárquicos traidores, republicanos radicales, espías encubiertos, y entre todos esos perfiles Miranda montó su red de contactos. Empezó a escribir sus planes para liberar América, una América sin reyes, unida, libre. Miranda viajó a París en 1789, justo cuando estallaba la Revolución Francesa, y como siempre, no se quedó al margen, se unió al ejército revolucionario. Fue nombrado general de división del Ejército del Norte y participó en la campaña de Flandes, una de las más intensas del conflicto. Estuvo en las principales batallas de toda Francia, pero, sobre todo, en la batalla de Valmy, donde las tropas revolucionarias lograron frenar el avance de las monarquías europeas. Mientras otros huían o negociaban, Miranda estaba al frente de sus hombres en territorio enemigo, y no solo con armas, también con ideas. Aunque ya había mostrado su valentía en las etapas críticas de la Revolución Francesa, ser valiente no era suficiente. Después de las victorias, llegaron las purgas. Los enemigos ya no eran los monarcas. Ahora, el enemigo podía ser cualquiera. En 1793, un nombre lo controlaba todo: Maximilien Robespierre. Fanático de la virtud, defensor de la guillotina, líder del Comité de Salvación Pública, la entidad que gobernó Francia durante el período conocido como el Terror, y responsable de miles de ejecuciones, incluyendo la masacre de la Vendée, una represión tan brutal que algunos historiadores la describen como el primer genocidio de la historia moderna. Y Miranda, con su acento extranjero y su estilo directo, empezó a incomodar. Durante el sitio de Maastricht, en abril de 1793, las cosas no salieron como esperaban. Y aunque Miranda había seguido las órdenes de su superior, el general Dumouriez, le echaron la culpa a él. Fue arrestado el 10 de mayo de 1793, acusado de traición a la revolución. Lo encerraron en París, sin juicio, sin defensa, a la espera de que la guillotina hiciera su trabajo. Pasó 4 meses en prisión, solo, convencido de que iba a morir. Robespierre cayó en julio de 1794, y con él todo el régimen del terror. Miranda fue liberado, sin explicaciones, sin disculpas. Pero algo había cambiado. Ya no creía ciegamente en las revoluciones ajenas. Había visto cómo un ideal podía transformarse en una máquina de matar, cómo la libertad podía volverse dictadura, cómo los que gritaban igualdad también sabían construir cárceles. Y ahí, entre las ruinas de París, Miranda decidió que había llegado el momento, no de seguir luchando por ideas ajenas, sino de empezar su propia revolución. En 1806, Francisco de Miranda tomó una decisión que parecía una locura: invadir Venezuela. No tenía un ejército profesional, no tenía apoyo oficial y no tenía autorización de ninguna potencia europea. Solo tenía una bandera, un barco y una obsesión: liberar América.
Desde Londres, organizó la expedición con el apoyo de comerciantes, exiliados y simpatizantes de la causa. Zarpó desde Haití, pasó por Barbados y luego por Trinidad. Y allí, con apenas 2 buques y 200 hombres, puso rumbo a su tierra natal, Venezuela. El plan era simple: desembarcar, alzar la bandera y que el pueblo se sumara a la revolución. Eso no pasó. El 28 de abril intentó desembarcar en Ocumare de la Costa, pero fue repelido. Volvió a intentarlo días después en la vela de Coro. Y allí, por primera vez, se izó la bandera tricolor que Miranda había diseñado: amarillo, azul y rojo, la misma que luego adoptaría Bolívar, la misma que hoy ondea en Venezuela, Colombia y Ecuador, pero la población no se levantó. Los criollos ricos no lo apoyaron, y las autoridades coloniales lo declararon enemigo del rey. Tuvo que huir, dejando atrás armas, hombres y su sueño. La expedición fue un fracaso, pero sembró algo, una idea. Ya no era solo una locura de un criollo con delirios de grandeza. Era el comienzo de algo más, y esa bandera que quedó ondeando por unas horas en Coro, pronto volvería a alzarse. En 1810, la historia le dio otra oportunidad. En Caracas, un grupo de criollos desconoció al gobierno colonial español y formó una junta propia. No era independencia aún, pero el ambiente ya olía a revolución. Desde Londres, Miranda observaba todo, y entonces 3 jóvenes criollos llegaron a su puerta: Simón Bolívar, Luis López Méndez y Andrés Bello. Iban en misión diplomática, y lo convencieron: es hora de volver. Al llegar al puerto de La Guaira, fue recibido con honores, y en Caracas le confirieron el grado de general del ejército. Esta vez no llegó con un barco y 200 hombres, llegó como un veterano, un símbolo, el hombre que ya había peleado en 3 revoluciones. En 1811 se proclamó la Primera República de Venezuela, y a Miranda, el mismo al que habían rechazado años atrás, lo nombraron generalísimo. El mando total, el símbolo de una república naciente. Por fin, era libre en su propia tierra. Por fin, tenía el mando. Pero gobernar una república naciente, en medio de una guerra civil, una crisis económica y una población dividida, no era fácil. Y menos con los realistas al acecho. El 26 de marzo de 1812, un gran terremoto destruyó Caracas. Miles de muertos. Caos. Y la iglesia diciendo que el sismo era castigo de Dios por rebelarse contra el rey. El ejército realista, liderado por Domingo de Monteverde, aprovechó el momento y avanzó. Las tropas republicanas se desmoronaban, las ciudades caían, y con ellas la moral. Miranda, viendo que todo se venía abajo, decidió rendirse. Firmó la capitulación el 25 de julio de 1812. Lo hizo para evitar una masacre. Pensó que estaba salvando vidas, pero no todos lo vieron así. Miranda firmó la capitulación, pero no firmó su salvación. El 31 de julio de 1812 intentó embarcarse en el puerto de La Guaira para salir del país, y entonces ocurrió lo impensable. Fue arrestado por los suyos. Un grupo de oficiales patriotas, entre ellos Simón Bolívar, firmaron la orden de arresto. Lo acusaban de traición, de rendirse sin pelear hasta el final, de haber manchado el sueño de la República. Y así, el primer libertador de América fue entregado a los realistas. Por los mismos, por los que había luchado. Fue enviado a Puerto Cabello, luego a Puerto Rico y finalmente a España. Allí lo encerraron en el castillo de San Carlos, en Cádiz. Una prisión militar, fría, húmeda, olvidada. Pasó 4 años allí, sin juicio, sin sentencia, sin defensa. Murió el 14 de julio de 1816, solo, olvidado, revolucionario hasta el final. La bandera tricolor que Miranda diseñó ondea en Venezuela, Colombia y Ecuador. Su nombre adorna plazas, estatuas, buques. Sí,
Al principio de este video te dije que no tenía estatuas ni himnos. Y no era del todo cierto. Sí tiene estatuas, en Caracas, en Bogotá, en Londres, en Washington. Incluso es el único americano que tiene su nombre grabado en el Arco de Triunfo en París, junto al de otros grandes generales de la Revolución Francesa. Pero no se trata de estatuas, se trata de memoria. Y durante mucho tiempo, la historia lo dejó en silencio. A Bolívar lo cuentan con orgullo, a Miranda con memoria selectiva. Y sin embargo, ahí está Francisco de Miranda, el primer libertador de América, el primer venezolano universal.